Hola a todos, buenos días. Vamos a leer un trabajo sobre el tema de la violencia de los mitos homéricos a sus infinitas versiones. Y a modo de declaración, y para comenzar, antes incluso de los agradecimientos, vamos a decir que en la antigua Grecia se pensaba que había tres espacios que ponían en juego la violencia. Uno era la guerra, otro era la polis y la tercera la familia. Y yo creo que nada ha cambiado desde esa época. Hablar de la violencia en esta época que nos toca vivir es entrar en un universo infinito, un delta que se ramifica sin detenerse. Y si tuviéramos que hacer un pequeño mapa de ese territorio que esto recorre, tendríamos que decir que hay una lista enorme de situaciones que podríamos clasificar como violencia, que son la violencia política, la sexual, la violencia de género, la racial, la étnica, la religiosa, contra los niños, contra los viejos, los niños como violentos entre sí a veces o incluso con sus profesores, los adolescentes y sus mass shootings, en fin, la lista parece no poner punto final a nada, sino que parece que el supuesto progreso de la humanidad no ha logrado apaciguar ni un poco los efectos ni las causas, más bien diría que todo lo contrario. En la difícil pero inevitable lectura del fenómeno que llamamos violento, se dan cita una serie de conceptos analíticos como narcisismo, agresividad, imaginario, alteridad, lo heteros, lo femenino, el límite de la palabra, los efectos sobre el lazo social, el conflicto y la ley, que es el mecanismo regulador que al menos en lo simbólico ha de ponerse en juego para la moderación de lo pulsional. Demasiados y variados tópicos que no se pueden abarcar muy fácilmente. El psicoanálisis no habla o lo hace en muy pocas ocasiones de la violencia porque yo lo llamaría un epifenómeno. Preferimos, sí, referirnos a la agresividad. Es un ámbito donde lo imaginario hace estragos al hacer de lo que no es especularizable del otro. Ahora lo vamos, si quieren, a explicar un poco más. Lo que es más radicalmente extraño para mí, pero que a veces está en mí, lo que desata mi arrebato de agresividad a cargo de lo que Freud llamaba las tendencias agresivas. Entendemos esto como coincidente en un sentido parcial con lo que se denomina violencia. Y para argumentar un poco más, pero a riesgo de entrar en un mundo un poco paradojal, podemos afirmar más o menos que la violencia, tal como se suele pensar, implica un acto o una acción sobre el cuerpo del otro, que a veces ese otro no es más que el sí mismo. Es que se trata de un topos, un espacio donde la palabra ya no puede instrumentarse. En los suicidios, en los terroristas suicidas, en las autolesiones, en las venganzas pírricas de los conflictos de todo tipo, se ve muy claro que no está muy delimitado el límite entre el sujeto y el otro. Pero como somos psicoanalistas, a pesar de todo, no podemos ignorar que la palabra es el recurso por excelencia del amor y que también lo puede ser del odio, que las palabras a veces lastiman más que un puñal. Y cita de autoridad que viene al caso, como dice Freud, no conozco mejor remedio que unas palabras bondadosas, pero también sabemos que hay de las otras palabras. Eh, Muchos años antes, o sea, unos 3000 años antes, o tal vez más, de los autores que acostumbramos citar y pueden llenar este blanco con sus favoritos, por ejemplo, Freud y la pulsión de muerte, temas siempre a debatir, Klein y su envidia primaria, Lacan y su cuerpo mortificado por la lengua. En verdad, muchos años atrás, los mitos bíblicos, los mitos homéricos, los mitos, incluso los mitos germánicos, los mitos que nos han llegado a través de Roma,
con las metamorfosis de Ovidio, en fin, todo lo que conocemos con los mitos de Occidente, para llamarlos de algún modo, nunca dejan de incluir la violencia en sus relatos, aún más que las situaciones amorosas. La violencia aparece al menos en la conflictividad trágica, y resulta el modo en que se pone de evidencia que algo no tiene salida y que en todo caso, si hay una solución, esa solución es una solución trágica, o sea, mortífera. Y si ustedes quisieran amortiguarlo un poco por medio de las palabras que manejamos, diríamos, la solución trágica puede ser siempre por el uso de la fuerza, en tanto el recurso a la palabra en ciertas situaciones parece a veces haberse agotado. Vamos a comentar un poquito de la etimología de la palabra violencia, que es un término latino, que no viene del griego, que tiene otras raíces, y que toma la raíz vi, en violencia, es la misma que serviría para viril, y al mismo tiempo, en el mismo sentido, para virtud, que, entre otras cosas, significa fuerza. Y otra vez nos vuelve esta definición de que ejercer la violencia es ejercer algo con fuerza sobre el otro. Pero son pocas las oportunidades en que Freud se refiere a la cuestión. Si no reconducimos esto, como se hace muy frecuentemente y de modo, para mi gusto, en exceso automático, al concepto de pulsión de muerte, que aparece en la obra freudiana en lo que se llamará la Vuelta del 20. Es cierto que en la Vuelta del 20, Freud va a hablar en el malestar de la cultura, va a hablar de la relación del lazo social, como también fuente de sufrimiento para el sujeto, pero ya antes, por ejemplo en el proyecto, mucho antes, Freud situará la relación del sujeto humano con su otro, con el otro, su próximo, su semejante. El término alemán es Nebenmensch y no es muy fácilmente traducible. El sujeto humano no solo tomará al prójimo, dice Freud, como auxiliar, sino que se servirá de él para satisfacerse sin su consentimiento, explotará su fuerza de trabajo e incluso le dará muerte. El lazo entre los sujetos en el ser parlante ya no está ordenado como en el animal solo por un instinto de supervivencia o de dominio territorial, sino que especialmente para Freud y para todos nosotros habrá algo, y ahora sí lo dice, que aparece como tendencia agresiva. O sea, la agresividad no está al servicio como en los animales, para la supervivencia, y lo repito, sino que está cargado de una fuerza pulsional. Esa fuerza pulsional puede llevar a la violencia, pero lo pulsional y la violencia o la tendencia agresiva, la violencia no son términos sinónimos. Lo que regula la tendencia es la ley. A veces decimos sobre alguien, lo mataría, por alguien que nos perturba. Pero en verdad hay una ley que nos contiene de matar al que nos molesta. eh, a veces la ley alcanza, a veces la ley es insuficiente. Pero hay una segunda forma de anular al otro que me parece que es muy interesante para pensar en la violencia en psicoanálisis, que no tiene que ver con odiarlo, necesariamente matarlo, sino porque además amor y odio están sumamente correlacionados, ¿no? El odio y el amor no están en nada muy distantes, ¿no? Es por lo que Lacan inventa ese neologismo que llama odio-amoramiento, que justamente lo toma de un verso
de un poema de Catulo, eh, que dice, el poema dice, Odi et amo. Es un poema que está dirigido a su amante Ligia. Ligia es una mujer casada. Entonces, cuando Catulo piensa en ella, piensa que odia y ama. Y de ese verso, de ese poema, Lacan saca su neologismo odio-amoramiento, ¿no? Porque el amor se transmuta en odio con muchísima facilidad. En cambio, la indiferencia aparece como no da lugar al otro. Muchas veces es más destructiva. La indiferencia, la, la, la poca relación con el otro, que la violencia odiante. Porque es la violencia de no ver, de no oír, de no prestar atención. En lo que voy a dar como ejemplo son los fenómenos de exterminio que han abundado en el siglo XX y parece que van a continuar en el siglo XXI, donde es interesante comprobar que el odio es vector fundamental para poder hacer la tarea exterminadora. La tarea necesita purificarse del odio y reconducir la cuestión a la nadificación del otro, a su deshumanización, a que nada de él me provoque nada. ¿Y quién es ese otro sino un objeto ya no de mi odio, sino de mi trabajo burocrático, ¿no? Lo que sospecha Hannah Arendt sobre un mal que ya no siente y casi no piensa. Y ahora vamos a tomar algunos ejemplos de los poetas trágicos y de los mitos. Como ustedes saben, los trágicos, los tres de los muchos que había, los pocos tres que nos han llegado hasta nuestros días, con sus versiones particulares de los mitos. Saben que hay diferencia entre mito y tragedia. La tragedia es un corte en el mito, porque necesitaba adaptarse al tamaño, al espacio del tiempo y del espacio de la escena, ¿no? Pero lo interesante de la tragedia, por ejemplo, respecto de cómo nos muestra la violencia, es comparar la tragedia con los espectáculos del entretenimiento de hoy. Cómo el entertaining de nuestra época se complace en ofrecernos todas las imágenes de agresividad, de violencia, de destrucción, cosa que los trágicos griegos evitaban cuidadosamente. O sea, no lo mostraban en escena y eso constituía lo obsceno, ¿no? Lo que no podía entrar en la escena. Lo que sí hacen los trágicos es traernos esas historias violentas que han ocurrido y que determinan el argumento de la tragedia y que le dan un sentido. Nos lo traen por vía del relato del coro o por el relato de un mensajero particular. Y a veces son dichas con tal sentimiento y con tal detalle que nos producen un estremecimiento tal vez mayor que verlas en la pantalla. En Antígona, y vamos a tomar algo que dice George Steiner, dice que, él dice que en la escena de Antígona se ponen en juego los 5 conflictos fundamentales de lo humano. Se trata de los hombres contra las mujeres, un conflicto. La llamamos la guerra de los sexos. La de los jóvenes contra los viejos. La lucha entre el individuo y la sociedad. Entre otra, la que se da entre los vivos y los muertos. Y tal vez la última, la que existe entre los hombres y los dioses, que los dioses son uno de los nombres del destino. Los analistas sabemos algo del destino, ¿no es cierto? Lo que parece decirnos Steiner sobre Antígona es que la violencia, al menos en conflictos, son de estructura y que la violencia está hecha, de violencia está hecha la cultura en su propio espesor. Walter Benjamin dirá que cada hecho de cultura es al mismo tiempo un hecho de barbarie y que no es
cultura contra barbarie, sino que no hay una sin la otra. Por ejemplo, tomemos el mito científico de Freud, Tótem y Tabú. Y el fundamento del lazo social humano es un asesinato, al que no me animo a llamar a un parricidio, porque el padre de la horda no es un padre aún, para que lo consideremos como tal si somos psicoanalistas. No es el portador de una función ordenadora, sino un gozador sin límite, que resuena en algunos liderazgos que han surgido en los últimos tiempos, bueno, especialmente en mi país y en otros. A partir de una definición muy bella de los mitos, que dice que los mitos son narraciones de sucesos que nunca ocurrieron, pero que siempre son. Es que tanto Edipo, nuestro mito fundacional psicoanalítico, como las otras tragedias, dan cuenta de eso, ¿no? De lo que estamos hechos. Porque Edipo nace de un padre del que se sospecha ha violado a un joven, Crisipo, y así ha violado la ley de hospitalidad, y a su padre Labdaco, y por eso se lo llama Labdácidas, ha fundado una estirpe que está maldita y que necesita autoextinguirse. A Layo, el oráculo de Apolo, le advierte que no debe tener hijos, porque en tal caso el hijo matará al padre y se acostará con la madre. Y es un destino, como ustedes saben, inevitable, el oráculo, que Edipo ignora y a la vez no ignora. ¿En qué medida sí sabe Edipo? Bueno, ese oráculo, podríamos decir, no tiene nada especial. Es el oráculo que le pueden decir a cualquiera que se convierte en padre, porque cada hijo nos avisa de nuestra mortalidad. Como dice Freud, solo somos portadores de un plasma inmortal. Pero digo, ya que Edipo tal vez intuía su oráculo, ¿no debió controlarse con un viejo al que se cruza en un camino y al que mata por un altercado de tránsito? Y sin embargo, Edipo comete el parricidio. Solo que aún, tal vez, no lo sabe. Pierre Legendre, un jurista francés que siempre escribe acerca de la ley y un gran lector de Lacan, afirma que todo crimen es un parricidio, aunque la víctima no sea el padre, porque siempre que se mata la ley que el padre encarna. Creonte, tío de Antígona, al condenar a Antígona a la muerte, ¿no está matándose él mismo en tanto padre? Es siempre al padre que se mata. Se mata al padre cuando Medea mata a sus propios hijos para vengar al padre de los niños, su marido, que la ha dejado abandonada por conveniencias políticas. ¿Sabemos a quién se mata en cada caso? ¿Mata al padre Orestes cuando mata a su madre para vengar la muerte del padre? O bien la pregunta es, ¿se mata al padre o se mata a lo insoportable del otro, o sea, a lo femenino? Pregunta que les dejo planteada porque yo pienso que a veces se mata a uno y a veces se mata a otro. Para el hombre antiguo, el politeísmo, el destino estaba en manos de los dioses. Por el contrario, el monoteísmo abandona al hombre a una libertad que lo desampara. Retomar el problema del destino tal como la modernidad lo transforma en una neurosis de destino es tal vez lo que se constituye en tarea del psicoanálisis. Me gustaría agregar una pequeñísima cosa, y es, hay un bello libro de Damián Tabarovsky, un ensayista joven argentino, que se llama Lo que sobra. Y en ese libro, Tabarovsky afirma algo un poco escalofriante y que dice que vivimos en una guerra declarada, no declarada.
Y yo creo que esa es una constatación que podemos hacer a diario. Vivimos en una guerra con los mismos, tal vez los mismos conflictos que mencionaba Steiner respecto de Antígona, ¿no? Los hijos contra los padres, los hombres contra las mujeres, los vivos contra los muertos, ¿no? Eh, los mismos conflictos, esa guerra aún está vigente y lo más triste es que no podemos afirmar que no existe y tampoco ha sido del todo declarada. Entonces, mi pregunta final es si este conflicto está vigente y si todavía estamos viviendo bajo el portal de una época clásica, como lo es el marco que nos da la cultura griega a Occidente, yo me pregunto si seguiremos siendo Cronos, devorándonos a nuestros hijos, o si hay alguna forma en que ustedes creen que el progreso ha reactualizado, desactualizado, colocado en algún marco legal, si hemos progresado respecto de lo que estamos hablando. Bueno, muchas gracias y gracias a Ana Fabre por su cordialísima invitación como siempre y a la buena voluntad de Amerpi de aceptarme allí entre ustedes. Y los saludo y un abrazo muy grande.